Hola, bienvenidos a un capítulo de tu podcast Ideas en Obras, donde revisamos lo que hay en la construcción, novedades en maquinaria, en métodos, en herramientas. Y el día de hoy es un capítulo bastante especial porque vamos a hablar de un software que ayuda a las empresas a mejorar sus controles y por lo tanto mejorar sus ganancias. El día de hoy hablaremos con una ingeniera que no solo entiende el tema de la construcción y el tema inmobiliario, sino también ha transformado a través de su software, implementado en varias empresas y ha hecho que desaparezcan muchos problemas. Entonces el día de hoy vamos a hablar con Catherine Ríos. Catherine Ríos es una ingeniera en electrónica y telecomunicaciones con 13 años de experiencia implementando la tecnología ERP en muchas empresas del ramo de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Ha trabajado con más de 100 empresas en México y Latinoamérica. Entonces le damos la bienvenida a Catherine. Catherine, ¿cómo estás? Raúl, un placer. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Igual, muy bien, gracias. Bienvenida, bienvenida. Teníamos rato queriendo empatar agendas y por fin se pudo. De verdad que a mí me llamaba mucho la atención, el software Ad Control y es un ERP. ¿Me podrías decir qué es un ERP para los mortales, para los que no conocemos mucho del tema? Claro que sí, Raúl. Bueno, para mí un ERP, yo hago la metáfora del sistema nervioso de una empresa. Haz de cuenta que se encarga de unificar y conectar todas las diferentes células, suponiendo que las células sean los diferentes departamentos de una empresa. Entonces, si lo llevamos al tono empresarial, básicamente lo que hace este programa es que conecta a todas las áreas que son indispensables de una empresa, como ventas, inventarios, control de costos, control de la obra en el caso de Ad Control, recursos humanos, lo que tú quieras, todos los departamentos en un solo lugar. Entonces, en lugar de tener todo disperso en los diferentes sistemas o aún peor, en hojas de Excel, el ERP junta todo en un mismo lugar para que la información pues fluya de manera muy ágil y rápidamente. ¿Qué se gana con esto? Pues entonces tenemos orden, control de recursos, porque ERP es, bajo sus siglas en inglés, es la gestión de recursos empresariales. Entonces, todo se va a controlar en tiempo real, por lo que hará que tengamos una empresa controlada y con un potencial para la expansión. Wow, pues escucha muy interesante. Y muchas veces en la industria de la construcción, sobre todo, tarda mucho en adaptarse a las nuevas tecnologías, o automatizaciones o a este tipo de herramientas. ¿Tú cuándo crees que una empresa esté lista para adoptar un RP? Hay dos tipos de empresas. Las empresas que son reactivas, que van a reaccionar a un tipo de situación que está pasando en la empresa. Están teniendo pérdidas, están teniendo falta de información, no confían en la información que tienen, no confían en el personal, tienen procesos retrasados. Entonces, en ese momento, la empresa pide a gritos, dame, ¿ok? Y por otro lado, tenemos empresas que son proactivas, que dicen, yo necesito crecer el doble de lo que yo tenía en la operación el año pasado, necesito un ERP para hacer las cosas de manera controlada y crecer de la manera adecuada como debe de ser. Muy bien. Oye, Catherine, y pues tú que estás especializada en un RP en la industria de la construcción, ¿cuáles son los desafíos más comunes de las constructoras? ¿Cuáles son los problemas que más has visto en la implementación sobre todo? Porque pues un RP especializado pues tiene pues sus bemoles y sus temas que tienes que tenerle pues un conocimiento un poquito más amplio, ¿no? Claro, lo principal que yo veo es la falta de control, que es ya terminé el proyecto y hasta ese momento me di cuenta de lo que tenía, de las acciones que pude haber tomado. Entonces, ahí es donde vienen los arrepentimientos y todo esto. Y un ERP lo que te da es control en el momento. Por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning, es gestión de recursos empresariales. Entonces, al momento se está controlando la operación de los proyectos, en el caso de Ad Control, que es para la construcción, y también en segundo lugar, tenemos la falta de información. Como no, como tengo todo disperso en diferentes Exceles, en diferentes sistemas,
La información que tengo me llega demasiado tarde, me llega poco confiable también. Entonces, cometo muchos errores en la toma de decisiones. Y eso son los principales errores o los principales bemoles, como acabas de decir, que tiene la industria actualmente, de que no están controlando en el momento y que después de eso vienen los sobrecostos y que además la información que tengo me llega demasiado tarde o poco creíble y entonces cometo más errores y eso se vuelve una cadenita de problemas. ¿Y a qué le atribuirías tú esa dispersión en los ingenieros? ¿Será pues el cúmulo de problemas? ¿Será tantas variables que hay en la construcción? ¿Cómo ves tú que sea la principal razón de este desorden? Para empezar, la industria de la construcción es una industria muy diferente a las tradicionales. Tenemos diferentes personajes, nosotros le llamamos stakeholders o responsables de área, y cada uno trabaja con sus propios sistemas, ¿ok? Y entonces, como cada responsable tiene su propio sistema, sus propias formas de trabajar, no estamos entendiendo lo que sucede en el desarrollo inmobiliario, en la obra, no estamos sabiendo qué sucede en los inventarios, contabilidad por otro lado está separado completamente. Entonces eso genera desorden y tener islas en la operación. La industria de la construcción de por sí es compleja por todos los personajes que participan en el control de un proyecto y súmale a eso de que cada uno tiene sus propios archivos, sus propios documentos, su propia información. Entonces, unificarlo esto es sumamente desastroso. Yo me encuentro con personas de que salen de trabajar cada último viernes del mes a las 3 de la mañana armando reportes, porque no concilian lo que está sucediendo del lado financiero con el lado operativo en la obra. Entonces, imagínate, eso lo vuelve más complejo todavía. Y además de todos los recursos que hay en los proyectos. Entonces, cuida materiales, cuida mano de obra, cuida factores económicos, cuida al cliente, estimaciones, contratistas. Entonces, todos esos cuidados, el tenerlos también dispersos, pues complica muchísimo más a la industria. Sí, ciertamente. ¿Y podría darnos un ejemplo de algún cliente, obviamente sin decir nombres, que haya tenido un cambio significativo, un caso que te recuerdes muy bien, que sea así como el insignia tuyo, de que, el ejemplo a decir es este? Muchos. Hay uno que se me viene a la cabeza, que es el señor Orlando. Él viene de República Dominicana. Tengo otros casos también en México, pero él es un caso muy simpático porque el señor tiene 70 y pico de años y ha construido una empresa muy sólida y todo eso, pero a sus 70 y pico de años no ha podido separarse de la operación. Él tiene que estar ahí porque las cosas no se controlan, están apagando fuegos todo el tiempo. Y entonces cuando ellos vinieron a nosotros, el año pasado más o menos, eh, él me dijo, yo quiero salirme de la operación y quiero comenzar pues a disfrutar, uno, del imperio que yo he generado, dos, de tener la tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien en el imperio que ya generé, y tres, solamente recibir informes y ganancias. Entonces la transformación que tuvimos con Orlando a nivel de persona, que se traduce también a nivel empresarial, es, tenemos a un dueño de negocio que se convirtió en un estratega en lugar de estar apagando fuegos y firmando papeles. Entonces su tiempo, muy valioso, lo enfoca a seguir expandiendo su negocio o simplemente a ver cómo van su rentabilidad de los proyectos. Por otro lado, la empresa comienza a generar más dinero. Entonces, si teníamos antes, por ejemplo, unas ganancias de X millones de pesos, hoy se ha incrementado importantemente esa rentabilidad anual por todos los controles que se automatizan.
También el personal se volvió más estratégico, deja la talacha, deja de estar ahí apagando fuegos también como Orlando. Y entonces, y también los controles hacen que tenga yo más ahorros. Eso me lleva a generar más rentabilidad. Entonces, Orlando es un caso de éxito rotundo en un corto tiempo y no solamente transformamos al director, al dueño, sino de que por consecuencia también transformamos a la operación completa de una empresa que estaba todo el tiempo con crecimiento, sí, pero con una operación muy, muy complicada, tediosa, con personal que era más bien bomberos. Entonces, y ahorita el personal es estratégico, piensa de manera estratégica cómo crecemos el negocio, cómo ahorramos aquí, qué negociaciones podemos hacer con los proveedores, etcétera. Muy bien, pues el señor Orlando es un caso pues particular y de éxito. Y creo yo que hay muchos empresarios del ramo de la construcción como el señor Orlando que temen dejar la silla porque pues se cae en la empresa o el imperio que comentas, ¿no? ¿Cuál es el miedo a delegar ese control a un sistema? Porque igual estamos hablando de una persona de 70 años que a lo mejor no está tan acostumbrada a la tecnología y con todo lo que se viene, pues te adaptas o te adaptas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo que tú identificas de delegar de estas personas? El miedo principal es la costumbre de cómo se han venido haciendo las cosas en los últimos 50 años, 60 años. Se les enseñó de que es en papel, que es en una hoja de cálculo, en Excel, que los planos, que los documentos tienen que llegar aquí a mi escritorio y firmarlos. Entonces están muy acostumbrados a esos procesos. Sin embargo, las nuevas generaciones son generaciones tecnológicas como la tuya, la mía, hacia adelante, y estamos más acostumbrados a automatizar las cosas, inteligencia artificial, ERPs, etcétera, que hagan las cosas cotidianas por nosotros. Entonces, hay un rompimiento estructural o de pensamiento que viene a, como digo, a romper paradigmas de cómo se ha venido trabajando en la industria a cómo debería de estar trabajando hoy en día la industria. Fíjate un dato importante, es que estadísticamente la industria de la construcción es una de las más obsoletas tecnológicamente. Entonces, estamos un poquito por arriba de la industria agropecuaria. Entonces estamos a años luz de tecnología en comparación a las otras industrias, manufacturera, etcétera, de todas las que hay, estamos muy atrás. Pero con estas nuevas generaciones y también con ese rompimiento hacia los papás, a los dueños originales del negocio, pues ya se les están presentando estas nuevas necesidades tecnológicas de automatizar los negocios. Sí, ciertamente yo creo que la barrera ideológica o de edad o desconocimiento, temor, es uno de los factores como mencionas. También una palabra muy importante que has mencionado a lo largo de esta plática es rendimiento, rentabilidad, que finalmente todos hacemos los negocios para obtener una ganancia. ¿Qué casos o cómo has visto que se transforma al implementar el RP de Ad Control en alguna empresa? En una X, 2X, 3X. ¿Cuál es el caso o qué me pudieras platicar de un ejemplo que anime o concientice a las personas en que un RP puede ayudarle a multiplicar tus ganancias más que ser un dolor de cabeza? Primero comenzamos desde la base, desde el fondo. Te voy a poner un ejemplo. Un cliente mío llega y me dice, ¿sabes qué? Estoy perdiendo un montonal de dinero porque estoy pagándole nóminas de mano de obra a personal fantasma. Entonces, sí. Y eso se da muchísimo en la industria, sobre todo con proyectos que van de mediana a gran envergadura. ¿Ok? Entonces, y la supervisión pues, se queda corta con respecto al número de trabajadores que tenemos hoy en día. En este caso, nosotros comenzamos, siempre que hacemos una implementación, investigamos cómo es que funciona la empresa. Hacemos un análisis, vemos quiénes trabajan, quiénes hacen qué dentro de esa empresa e identificamos cuáles son las áreas de oportunidad que hay.
en esta situación encontramos a este personal fantasma y tú sabes, el 30% de los costos es mano de obra. Ahora súmale de que le estás pagando a gente que no existe y que no te está rindiendo ese personal, no te está generando ningún tipo de producción. Entonces había que controlar eso, había que corregirlo. Se corrigió y ahí comenzamos a tener ya un mejor uso del presupuesto, específicamente en esa rama de el control de mano de obra. También se hacen correcciones en el manejo de los materiales, los rendimientos de los materiales, etcétera, y eso me va a generar ahorros. Por consecuencia, esos ahorros en la totalidad del proyecto, una vez que Ad Control esté implementado, me comienza a generar mayor rentabilidad. Se incrementa la ganancia que yo tenía prevista originalmente de un 15 a un 20%, o peor aún, hay clientes que me dicen, no, es que yo tengo proyectado que le voy a ganar un 20%, pero realmente termino en un 6%, en un 12% de ganancia. Entonces, lo esperado es muy diferente de la realidad. Nosotros hacemos primero que se consiga esa rentabilidad esperada y después de cierta maduración del proyecto de Ad Control, comienza a generar mayor rentabilidad en cada proyecto. Sí, 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 definitivamente el control siempre paga bien, siempre tiene sus buenos frutos. Y pues hablas de proyectos de gran envergadura, proyectos grandes, y ciertamente yo creo que son en el mercado, en el mar total de constructoras, pues un gran porcentaje son pymes, ¿no? O pequeñas constructoras que están haciendo pues su luchita o sus pininos o están buscando crecer a los niveles que estamos mencionando. ¿Crees que Ad Control sea para esas empresas pequeñas? ¿O a partir de qué tamaño? ¿Cómo pudieran medir eso? Fíjate que es el mercado más abandonado que hay en la industria de la construcción. Y es muy interesante tu pregunta porque justamente yo hice hace más o menos 2, 3 años una, una rama dentro de Ad Control que es para ese tipo de empresas, porque generalmente esas empresas no cuentan con un capital para una inversión de un proyecto de implementación de un ERP, o se tiene el paradigma de que el ERP es para empresas grandes o medianas. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar con empresas que tienen a partir de 6 personas adentro de su operación de gabinete, y es que ya tienen formado un equipo de trabajo, al menos de gerentes, donde tenemos al de ventas, al de compras, presupuestos, finanzas o tesorería, cuentas por pagar, etcétera, residente de obra y una persona de control eh, presupuestal, un control, monitoreo y control. Entonces, a partir de 6 personas, nosotros comenzamos a trabajar, que ya son empresas que tienen procedimientos más estructurados y que quieren crecer su negocio y que de todas maneras tienen estos retos que hemos mencionado durante la plática. Sí, definitivamente hay una idea también errónea, creo yo, a menos que tú me digas lo contrario, de que un RP sustituye personal o automatiza y cuando, bueno, desde mi experiencia, necesitas una estructura para controlar bien el RP, porque lo que metas a un sistema, pues es lo que te va a entregar, ¿no? Entonces, si no tienes a los encargados, a las cabezas, como mencionabas ahorita, de esas áreas, pues vuelve a ser el dueño de la empresa el todólogo y pues el RP pues no le va a funcionar, o sea, es algo un poquito complicado ese tema, ¿no? En ese caso, la persona que, por eso te decía, tiene que haber ya como una estructura formada. Nosotros no trabajamos solamente con el arquitecto y la esposa que lleva la parte administrativa, porque de cierta manera, pues, tienen una estructura muy, muy chiquita y ya tienen sus controles definidos, son personas de confianza y funciona. Sin embargo, cuando ese arquitecto la persona administrativa comienzan a crecer, comienzan a involucrar a más personal, entonces ya tenemos formas con las que se puede controlar la operación del día a día. Entonces, estas personas van a registrar su operación. Necesitamos a un residente de obra que nos esté reportando
avance físico, nos tome fotos, hay otra persona que va a sacar los pagos. Entonces, cada uno de estos entes o responsables tiene también esa responsabilidad de capturar información adentro del sistema. No va a sustituir a nadie del personal. Al contrario, necesitamos de ese personal para que nutra la información dentro del sistema y que nosotros o los directivos o los gerentes puedan analizar información. Entonces, sí es importante tomar en cuenta el tamaño de la empresa que tenemos actualmente. A partir de 5 usuarios, yo recomendaría, de 5 personas, yo recomendaría ya comienza a estructurarte mejor. En segundo lugar, define quién hace qué y eso no le tengas miedo, no tengas resistencia al cambio, que creo que eso es uno de los mayores retos que nos enfrentamos nosotros como implementadores del ERP, que es que la gente se resiste a ese cambio. Yo guardo, protejo mi lugar de trabajo, protejo mis formas, mi metodología y eso da miedo, ¿no? Pero realmente no, lo que va a hacer es que te va a automatizar la operación y te vas a convertir en personas más estratégicas, que en lugar de estar haciendo pólizas contables, por ejemplo, vas a analizar la contabilidad que se está generando y puedes armar estrategias fiscales o estrategias de crecimiento para el negocio, qué fue más rentable, qué no fue tan rentable, qué cambios hay que hacer en la operación. Entonces, no le tengan miedo, realmente es una herramienta que les va a ayudar a crecer. Sí, definitivamente. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia de Ad Control con respecto, primero, a un RP tradicional y segundo, a un RP especializado en construcción? ¿Qué me podrías decir de ahí? Okay, nosotros somos un ERP de nicho, especialmente diseñado para la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Y nuestro mayor diferenciador a nivel de mercado en los ERPs que son de la industria es que nosotros damos una vuelta de 360 grados a la operación de la empresa. Contamos con la operación de ventas, podemos hacer presupuestos en el sistema, podemos llevar el control de los contratistas, el avance físico y sobre todo está en la parte de lo que son las proyecciones y tendencias. Utilizamos metodología de project management para poder evaluar cómo está ese proyecto, que a diferencia de otros ERPs del mercado, que digamos tienen la operación completa, pero no tienen este tipo de informes que hace que prevengas algún tipo de situación del proyecto. Entonces el sistema control te dice, oye, ten mucho cuidado con estos conceptos, con estos trabajos, porque puede ser que te retrases o puede ser que te cueste más estas actividades o que incluso entregues el proyecto después de tiempo porque tenemos el riesgo con estas actividades. Y adicionalmente el sistema te dice eh, ese tipo de información de qué es lo que tienes que hacer o qué recursos necesitas para corregir el rumbo de esas actividades que están en riesgo. Ese es nuestro principal diferenciador. Y sí, bien decimos que un software como Ad Control va a ayudarnos a llevar mejor el flujo de información, no nomás de materiales, ¿no? También mencionabas ventas, mencionabas recursos humanos, mencionabas contabilidad, finanzas. Eh, yo creo que en lo personal, a la experiencia de amigos o que yo he visto, uno de los principales retos o problemas que se enfrentan las constructoras al implementar este tipo de controles es que hasta el mismo dueño se le olvida un poquito el tema administrativo y se pone, le sale la sangre de ingeniero civil o de arquitecto y quiere ver los ladrillos pegarse y ver el concreto vaciarse, ¿no? Entonces, ¿cómo has enfrentado esos retos cuando el desorden es de la cabeza? Comenzamos por la cabeza, porque es un tema, como es un tema estructural, debemos de comenzar a corregir desde el líder para que cambie la filosofía de la empresa. La empresa es el reflejo de cómo trabaja el dueño.
Entonces, primero tenemos que trabajar con él para cambiar esa mentalidad, para cambiar esas formas. El mayor impulsador de un sistema ERP debe de ser la dirección. Si la dirección no tiene claridad o no sabe qué es lo que quiere, su equipo no va a saber qué es lo que quiere, no, ni cómo trabajarlo tampoco. Entonces, siempre trabajamos desde la cabeza hacia abajo para una implementación, porque es el que dice, no, es que mándamelo esto por WhatsApp, no, es que sácalo por afuera, es que entonces comienzan ahí comienza por ahí el desorden. Entonces una implementación no te va a funcionar si desde arriba está todo el relajo, ¿no? ¿Y te has topado con ese tipo de clientes, ese tipo de personas que sí quieren, pero les gana un poquito el tema operativo? ¿Has visto esos casos tú? Sí, todo el tiempo, porque como un proceso de implementación lleva una curva de aprendizaje, una curva de adaptación, al principio siempre nos topamos con ese tipo de piedras, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo incluso hasta psicológico de, oye, mira, si nosotros hacemos esto, tu, tu proceso va a ser más eficiente, y comenzamos con una labor de convencimiento y de transformación. Pero para eso, tu aportación tiene que ser que dejes esta informalidad, que dejes el Excel, que dejes el WhatsApp y que te vayas adaptando a esto, para que tu gente también se suba al barco. Sí, Entonces, si nos enfrentamos muchas veces a eso. Sin embargo, el mayor interesado, digamos a nivel conceptual, siempre es la dirección, las cabezas de la empresa. sí, y se me ocurre también que se te haya presentado algún caso de la generación 2, ¿no? A lo mejor el hijo está más consciente de la tecnología y es el que le dice al papá, mira papá, con esto vamos a hacer mejor las cosas. ¿Qué tan frecuente te has topado con ese cuadro? Me van a matar por esto, pero sí, o sea, el más renuente al cambio, pues es la persona mayor que ya tiene su método de trabajo y que lleva muchos años haciéndolo de esta forma y entonces pues no quiere adaptarse a este cambio. Pero finalmente se impulsa y se llega a un resultado. Hay personas que llevan muchos años trabajando en la empresa, que a lo mejor son directores, no son dueños, pero son directores, y dicen, no, pero es para mí es más fácil el Excel. Y en el Excel yo sumo, yo resto, yo hago esto, muevo los números y no me meto a los protocolos de esta gente. Definitivamente, yo nunca voy a competir con un Excel en la agilidad que tiene de cálculos, pero esa agilidad me quita control a mí como dueño de negocio. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese tipo de personas, pues hay que hacer un trabajo de conciliación con ellos. Oye, ¿por qué no te está gustando? ¿Qué estás considerando de que te está entorpeciendo la operación? ¿Qué necesitas para agilizar la manera en cómo estás trabajando y te sientas más cómodo? Entonces, hay una negociación interna con los usuarios para que se adapten. Entonces, eso se da principalmente en las gerencias o direcciones, que tenemos a un usuario de mayor edad que tiene resistencia al cambio por miedo, por temor a la tecnología. Y como decíamos anteriormente, de que, oye, esto me puede quitar mi trabajo. Y la verdad es que no. O sea, te lo vamos a hacer más ágil. Me acuerdo de un contador en una empresa de la Ciudad de México que dijo, pero esto me va a sustituir. ¿Yo para qué me voy a subir a sus sistemas si esto me va a eliminar? Una persona mayor de 60 años. Y entonces comenzamos a platicar con él y le dijimos, mira, más bien de contador vas a pasar a contralor. Entonces, tienes que hacer esto nada más, no tienes que estar registrando, pero son personas que también entendemos de que vienen con una metodología y que su cambio pues es más trascendental que una persona de nuestra edad y que está acostumbrada a trabajar con la tecnología siempre. Me lo imaginé con una hoja grandota así, esas verdes, poniendo todos los movimientos así. Con esos librotes de Sí. contabilidad, ¿no? Quiero poner un ejemplo con cemento.
un material que utilizan todas las obras. Un ejemplo muy simple. Tienes un saco de 2 toneladas de cemento y tienes una tarima de 40 sacos de 50 kilos. Las mismas son 2 toneladas. Y te van a rendir mucho más los sacos que el cemento a granel. ¿Por qué? Porque pues no, para empezar las medidas de los maestros son en sacos. Esa es una. La segunda, las paladas, lo que se cae a un lado, lo que se revuelve con tierra, pues ahí ya es cemento perdido. Entonces, en el software, ¿de qué manera te ayuda a controlar ese tipo de casos como control de insumos, que es un problema real de las obras, ¿no? Sí, nosotros le llevamos control presupuestal a eso, que realmente evita que tengamos sobrecostos y desviaciones o mal uso de los materiales en este caso. Ad Control lo que hace es que tiene un tope presupuestal en tiempo real que no te permite utilizar más cantidad de lo que tienes presupuestada o dosificada para ese momento o para esa etapa de la obra. Entonces, si solamente vas a usar 20 bultos de cemento, perdón, si tienes presupuestado 20 bultos de cemento para todo el proyecto, ¿ok? Te va a decir el sistema a dónde y cuándo lo debes de estar utilizando. Y si quiero utilizar este 21 o si quiero utilizar más de lo que yo tengo presupuestado para ese instante o para esa partida o ese frente del proyecto, no me va a dejar. Entonces, yo tengo, el sistema tiene candados automatizados que no me permiten usar más presupuesto del que ya está definido. Entonces, eso nos va a quitar el tema de las desviaciones o pues de las mermas, de los robos que tenemos en la obra y que nos hace centrarnos en utilizar correctamente los recursos que tenemos, ¿vale? Eso nosotros le llamamos control presupuestal. También aplica para lo que es mano de obra, maquinaria, recursos económicos. En todo tipo de recursos hay control presupuestal. Me voy a poner la camiseta del ingeniero de residente de obra. Cuando digamos que las empresas se quieren hacer un poquito más ordenadas y con presupuestos y controles administrativos y presupuestales, eh, el ingeniero de obra siempre dice, es que yo pedí el cemento, pero de aquí que pase por toda la burocracia, no me llega y me van a atrasar y luego cuando se atrase la obra, a mí me van a reclamar de por qué se retrasó. ¿No estarías o cómo funciona el escritorio o en el sistema al campo? O sea, ¿dónde está ese link para que no tampoco entorpezca, digamos, el flujo de la obra? Hay dos maneras. Nosotros trabajamos con la ley de Pareto, el 80-20. Sabemos que la obra es dinámica, sabemos que la obra de repente necesita adquirir sus sacos de cemento inmediatamente. Entonces, también tenemos ciertos controles para que haya pues, más fluidez en la obra. O sea, el ad control se configura para que podamos también aceptar ese tipo de situaciones. Todo depende del tipo de control que quieras llevar, qué tanta burocracia quieras tener, cómo son tus procesos. Entonces se adapta a la estructura organizacional y a los procesos de la empresa. Si en ese caso le vamos a dejar hasta cierto punto un poco abierto esa parte de la fluidez al residente, AdControl lo puede permitir, pero hasta cierto punto. O sea, le dejamos la llave abierta, pero en un 10%. Y tú lo adquieres por tu lado, pero mi presupuesto está topado a esto. Y entonces yo lo adquiero a través de una caja chica, por ejemplo, en lugar de que me lo manden a través de compras y las firmas y todo eso, y yo lo adquiero directamente en la ferretería del pueblo donde estoy. ¿Ok? Eso se va a descontar automáticamente del presupuesto que tienes disponible general. No importa si estás en la obra o no importa si estás en oficina, tu presupuesto es el mismo. Y por eso yo decía al principio de la reunión, de esta plática, que es un sistema que trabaja con la misma información, no importa si estás en obra o no importa si estás en oficinas centrales. La información es la misma. Entonces, yo voy a poder utilizar mi caja chica para comprar esos cementos, pero los voy a descontar automáticamente el presupuesto. Y si ya te consumiste todo el presupuesto, entonces no te lo voy a dejar. Si se necesita más, tengo que hacer una solicitud de aprobación para que
me digan si procede o no procede esos insumos de más, porque finalmente van a afectar al costo del presupuesto y eso puede afectar a mi rentabilidad del proyecto, porque son costos no considerados. Pues hablábamos en videos anteriores de la inteligencia artificial en la industria de la construcción, que es algo que definitivamente va a revolucionar no nomás la construcción, sino pues todas las industrias. Mucha gente pues todavía no entendemos el alcance de esta inteligencia y cómo nos puede ayudar en el sector. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial vaya a afectar en el tema de los RPs? ¿En qué lo va a beneficiar o qué esperamos en el futuro para un RP como Ad Control? Buenísima pregunta. Es hacia dónde va realmente o donde ya estamos trabajando. Por ejemplo, en Ad Control, estos indicadores que te acabo de mencionar de las tendencias, de las proyecciones, de las correcciones que se pueden hacer a futuro, eh, es donde estamos trabajando actualmente y nos apoyamos de inteligencia artificial. Hay un montonal de opciones hacia dónde puede abarcar un ERP. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si mi proyecto eh, está puesto para 6 meses y yo le comienzo a decir al sistema cuánto dinero le puedo poner al proyecto para que salga en 3 meses en lugar de 6? Ármame mi cronograma, dime cuál es mi programa financiero, mi flujo de caja y todo esto para que pueda reformarse a salir en 3 meses. O solamente cuento con este dinero, que son, es mucho menos de lo que tenía planeado por X situación. Reármame el plan de trabajo, dime los riesgos, dime qué situaciones me puedo encontrar y ponme diferentes escenarios. Cuando hablamos de escenarios, trabajamos también con lo de la metodología de Project Management. Escenario pesimista, en el peor de los casos, dime qué me puede pasar con esta lana que estoy poniendo aquí. Dame un escenario optimista que es lo mejor que puede salir en el proyecto con este dinero, cuándo lo entrego, qué tengo que hacer, etcétera. Y entonces comienzas a jugar como si fueran Legos con la inteligencia artificial y te va poniendo diferentes escenarios de este proyecto. Entonces comienzas a tomar decisiones de cuál es tu realidad, qué escenario escoges, cuáles son los recursos con los que cuentas. Eso va a mitigar bastante el tema de los riesgos y la falta este problema del que hablábamos al principio de la ceguera de información. Entonces, si yo te doy, haz de cuenta de que un casquito de lo que puedes ver a futuro, eso es la inteligencia artificial. Te va a poner diferentes escenarios, dónde estás ahorita, cómo puedes salir, qué tienes que hacer, etcétera. Y entonces comienzas a tomar decisiones y comienzas a buscar recursos y acciones para poder salir de la mejor manera en el proyecto y generar la mayor ganancia. Sí, definitivamente de mucha ayuda, procesa más rápido información, nos va a ayudar, o sea, bien aplicada, siempre nos va a ser una ventaja para cualquier industria en general, más en la construcción por su falta de control o malas costumbres o viejas prácticas. Pienso que la inteligencia artificial sí va a ser un game changer, como dicen en la industria. Totalmente. Oye, Catherine, y todavía no quisiera despedirme, pero que no suena a despedir esta pregunta. ¿Qué podrías decir a los empresarios que están considerando adoptar alguna tecnología, llámese Ad Control o algún otro software que no necesariamente sea para administración, a lo mejor es para dibujo o para otros temas, pero aún no se animan o tienen ese miedo del que hablamos? ¿Cómo los alentarías o qué ejemplo le darías para decirle, miren, yo he visto esto, no hay problema? ¿O qué palabras usarías ahí? Para mí la tecnología es la mejor herramienta de la que te puedes apalancar hoy en día. Entonces hay que ver a la tecnología como una inversión y no como un gasto, que es un paradigma en el que yo me enfrento todos los días. Entonces, como no es algo tangible, como no es una maquinaria
como no es una camioneta, etcétera, lo ven como un gasto. Cambiemos esa forma de pensar porque realmente el uso de la tecnología, aunque no es algo tangible, me va a ayudar a generar más oportunidades en mi negocio, crecimiento, que es igual a expansión, control, en el caso de los ERPs, eh, mayor productividad en cualquier sistema del que tú te apoyes, va a generar mayor productividad, va a reducir el tiempo que le dedicamos a una actividad X que nos está llevando 6, 8 horas. Esto, el valor es que va a reducir importantemente el tiempo. Entonces, cambiemos esa manera de pensar un poco ortodoxa o a la antigua de que la tecnología me va a reemplazar o que la tecnología es costosa, que la tecnología, pues yo no le veo el beneficio. Obviamente, busquen herramientas que les den ciertos resultados y que sea medible eso. Entonces, el valor agregado a la tecnología es que vas a trabajar mejor, vas a controlar mejor y vas a rendir mejor también en tu trabajo. ¿Y qué ha tenido? Actualmente, ¿cuántas empresas están trabajando con ustedes? Hoy en día estamos trabajando con 750 empresas en México y en Latinoamérica que están con ad control implementado. Wow, no, pues ya, si 750 empresas confían en ustedes y lo están usando, pues algo están haciendo bien, ¿verdad? Es algo padre. Eh, y hay un tema por ahí con la tecnología. Y lo saco a colación porque es la siguiente entrevista que tenemos. Si pudiera ser que nos pudieras dejar algún comentario o una pregunta al próximo invitado. Es acerca de la ciberseguridad. Ya estamos hablando de confiar en un software, meter información, llevar el control. Pero ¿qué pasa cuando entra un virus, cuando entra un hacker, cuando entra una persona extraña que quiera robar información o hacer un mal al final, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el blindaje uno de Ad Control y cómo podemos apoyar la ciberseguridad en nuestra empresa, en nuestra constructora, para que blindarlo aún más? Buenísima pregunta. Realmente tienes que trabajar con los mejores, codearte con los mejores. Las personas que son expertas en su departamento, que hagan, o sea, al César lo que es del César. En el caso de Ad Control, nosotros tenemos un equipo técnico de infraestructura, de seguridad, se llevan a cabo todos los protocolos de seguridad, tenemos respaldos cada hora, se están generando de cada base de datos de los 750 clientes que tenemos. También sacan respaldos de seguridad masivos cada semana, adicionales a los de cada hora. Entonces, y todos esos son procesos automatizados, pero tenemos a humanos de que lo están revisando. Trabajamos también con los mejores. En el caso nuestro, tenemos una alianza con Google para todo el tema de ciberseguridad. Y en general, para las personas que no tienen un ERP, dejemos de lado, por ejemplo, el tema de la infraestructura en casa, los servidores. A mí me tocó ver un servidor empapado en agua, me tocó ver ataques de ciberseguridad, porque realmente lo estás delegando a un personal interno que podría estar haciendo otro tipo de cosas. O sea, un equipo de tecnologías de la información es muy estratégico para la empresa, pero no lo tengas cuidando un servidor o un rack. Entonces, en ese caso, cumple, para mí, rodéate de los mejores, contrata un servicio de hosting que te dé ciertos protocolos de seguridad, que te diga cada cuánto hacen mantenimientos, eh, respaldos, qué tipo de tácticas usan para que no sean atacados, para que no sean vulnerables, etcétera. Y principalmente eso, delégalo. Realmente no es un tema que yo considere que sea necesario tenerlo en casa. Lo que pasa es que también otra de las costumbres antiguas que se tenían era, yo quiero tener el servidor aquí en mi oficina. Yo quiero ser dueño de mi información.
no importa dónde esté. Este, mientras tu equipo, el equipo contratado, cumpla con los protocolos de seguridad, no necesitas tenerlo aquí. No necesitas exponerlo a que alguien venga y abra el rack y jale los cables, o que se moje, o que te ataque, o que tengas un ciberataque. Y entonces eres más vulnerable si lo tienes en casa a que si lo tienes subcontratada. Rodéate de los mejores. Excelente, muy buena respuesta, buen comentario. De verdad que yo coincido contigo, a el César lo que es del César y que cada quien zapatero a sus zapatos, como dices. Catherine, pues es un gusto que por fin se nos haya hecho esta plática, la verdad, muy interesante, padrísimo. Yo soy fan de control, del RP. Yo particularmente soy pro tecnología, pro inteligencia artificial y siento que si la adoptamos bien y si sabemos manejarla, es una herramienta que nos va a diferenciar incluso comercialmente. Se nota cuando una empresa está organizada a una que no. Entonces, ¿a quién contratarías tú como cliente, no? Es mucho más fácil vender un proyecto en una empresa de que tú sabes de que se están controlando adecuadamente las cosas. Eh, nosotros tenemos algo rapidísimo, te cuento, que es, por ejemplo, para la experiencia del cliente, que es para desarrolladoras inmobiliarias principalmente. Tú haz de cuenta, me compras una casa, yo soy la desarrolladora. Te doy una llave virtual a tu casa. Descárgate esta aplicación móvil, Raúl. Ahí vas a ver cómo se va gestando y se va formando tu casa, día con día. Yo te voy a reportar cuáles son los avances que está teniendo el residencial, supongamos, y cómo va creciendo también la construcción de tu casa. Y ahí te voy poniendo fotos, te voy enamorando día con día. Entonces, en ese sentido, es mucho más fácil, es una experiencia bien bonita comprarte una casa a la desarrolladora. O en el caso de los créditos bancarios. Oye, yo estoy controlando mis recursos con este sistema. No tengo por qué retrasarme en el cronograma. Si yo me apalanco de ti con este crédito, yo te aseguro de que estoy entregando el proyecto en 6 meses, en 2 años, en el tiempo que sea, sin salirme, sin desviarme de esto. Y adicionalmente no te voy a pedir un extra de crédito o no voy a faltar a mis pagos con los proveedores, etcétera, porque tengo este recurso, esta herramienta que me va a hacer mantenerme dentro del presupuesto y dentro de los tiempos estipulados. Entonces es más fácil que confíen en mí, ya sea con el cliente final, como también con los apalancamientos, los socios, inversionistas, etcétera. Entonces das más formalidad, ¿vale? Además del todo el crecimiento que vas a tener, es una empresa que sabes que está controlada y que va a cumplir con todas las personas que trabajan adentro y afuera de la empresa. Perfecto. Pues Catherine, muchísimas gracias. Esperemos que siga creciendo el control, que sigan teniendo los éxitos y pues también gustosos de tenerlos aquí y ayudarlos a promover esa herramienta tan eficaz que tienen ustedes. Muchas gracias, Raúl. Nosotros también estamos ya formando nuestro podcast, así que vas a ser de nuestros primeros invitados VIP para que continuemos con esta conversación. Perfecto. No, con mucho gusto, ¿eh? Entonces nos despedimos. Muchísimas gracias. Denle like a este capítulo, compartan y esperemos que esta información sea de mucha ayuda para ustedes. Gracias. Con SoluRent, compren y renten su maquinaria y con AdControl la controlamos. Exacto, perfecto. Gracias.